Ahora, si queréis, venid conmigo al libro de Colosenses, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Este es nuestro sexto mensaje. Adelante. Hermanos, adelante. Aquí delante hay sitio si queréis. Pues vamos a empezar el mensaje, pero si nos queréis decir vuestros nombres, nos da mucha alegría verlos. Me llamo Erwin. Erwin. Me llamo Roberta. Y es nuestro hijo Moisés. Venimos de Benavente. Erwin, ¿y usted? Roberta. Roberta, no había entendido. ¿Y él es? Moisés. Moisés. ¡Wow! Buen nombre. Sí. ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Viven aquí? Benavente. Benavente. En Benavente, Zamora. ¡Ah! Que estuvieron en contacto Samuel. con el hermano Samuel. Exacto, sí, sí. Me dijo que a lo mejor un día venían. Gloria al Ha Señor. llegado el día. Muy bien. Bien. Un placer estar aquí. Benavente, tú sabes bien dónde está, ¿no? Hermano, Martes, jueves, vaya. martes y jueves él va a repartir allí. Nos había comentado el pastor sobre usted. Sí. Pues sí. Sí. Teníamos muchas ganas de poder... Tienen escuela Adentro está dominical. Mateo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Pues vamos a empezar. Como digo, vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y como he dicho también, el sexto mensaje en el libro de los Colosenses, en la epístola a los Colosenses. Y hoy vamos a ver la grandeza de Cristo en su suficiencia. Primera parte. Colosenses 2, del 1 al 10, nos dice así la palabra del Señor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, de quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Llevamos he dicho 6 ya, varias semanas predicando sobre este libro. Tiene lecciones, enseñanzas muy oportunas, como toda la Biblia, por supuesto, pero estando entretenidos o centrados en esta epístola hay mucho que podemos aprender, mucho que debemos recordar, mucho que debemos tener en cuenta en nuestras vidas cristianas. Hemos visto hasta hoy que Pablo no conocía a esta iglesia, lo hemos dicho casi cada vez. Sin embargo, él muestra abiertamente su preocupación por esta iglesia y también por la de la Odisea, hemos leído, y por otras que nunca le han visto. O sea que él no conocía y se entiende que por supuesto no las empezó él. Ahora, versículo 1 dice: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Esa palabra lucha es agona en griego. Y significa, es de donde viene nuestra palabra agonía. Agonía. De ahí viene, del griego agona. O sea, quiero que sepáis con cuánta agonía estoy orando y estoy preocupado por vosotros, para que nadie os engañe.
El apóstol sufría por los desengaños o engaños que pudieran llegar a tener por medio de estas huecas filosofías y errores que intentaban meterse en la iglesia. Sabéis que Epafras, o Epafras, depende cómo lo pronuncies, él había empezado, se entiende que había empezado esta iglesia, y ahora estaba en la cárcel con el apóstol Pablo, y le estaba explicando las preocupaciones que él tenía de su propia iglesia, las compartía con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo empezó a estar preocupado por esta iglesia, hasta el punto de sentir este tipo de agonía. Y en sus oraciones: Señor, prevén a esta iglesia, guárdales de todo error. Y por eso, y en ese sentir, es que está escribiendo esta epístola. Estos versículos, vemos el 4 y el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, etc. Esa es la preocupación. Se gozaba, por otro lado, del buen orden que tenían y de su firmeza en la fe. El versículo 5 dice que estaba gozándose y mirando el buen orden que tenían y la firmeza que tenían en la fe en Cristo. Pero el peligro es algo que acecha sin que tengamos voluntad en ello, ¿es verdad? ¿Sí o no? Tú querrías no tener peligros, pero los peligros están acechándote constantemente. Los hermanos han tardado una hora y pico, ¿no? Sí. En venir aquí. No sabemos de los peligros que el Señor les ha librado, no lo sabemos. Los que viajamos, los que vamos de aquí para allá, o en cualquier cosa, andando, no sabemos los peligros de los que el Señor nos está librando cada día. Por eso hemos de dar gracias a Dios. Señor, como decíamos esta mañana, ¿no? Al principio digo, gracias por habernos traído, porque pudiéramos haber estado enfermos, impedidos, un problema grave, incluso a veces asuntos de trabajo que nos impidan estar ese domingo, ¿no? Damos gracias al Señor que si estamos aquí es porque Él nos ha ayudado a poder estar aquí. Y damos gracias al Señor por eso. Pero los peligros siguen estando a nuestro alrededor. Pablo les advierte de esto mismo. Cuidaos de vuestra salud espiritual. De alguna manera podríamos ponerlo en práctica, hablando de virus, como hemos tenido esos 2 años y pico de la pandemia, ¿no? Seguro que el que lo ha cogido nunca ha pensado en cogerlo, pero vino, ¿verdad? Así pasa con los virus espirituales. También pueden venir a nuestra vida sin que lo queramos ni los esperemos, pero sí hemos de tener cuidado. Había cosas que se podían hacer para no tener el virus. Hacemos cosas en otoño para no constiparnos, no tener catarros, ¿verdad? Eso es prevenir los virus. Pues el Señor, el Señor a través de Pablo está advirtiendo a esta iglesia: tened cuidado con los virus que están alrededor. El apóstol trata de presentar a Cristo como el suficiente, el todo suficiente. Habla de su grandeza para que podamos decir: si tenemos a Cristo, nada nos va a hacer falta. Estamos completos, como dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que estamos completos. ¿Tienes a Cristo? Estás completo. Pero de todas maneras hemos de cuidarnos. Hemos hablado en estos domingos anteriores, y por eso vemos esta pauta y este énfasis. El apóstol Pablo nos narra de la grandeza de Cristo con respecto a Dios. ¿Os acordáis que hablábamos de eso? Él es la imagen del Dios invisible. También vimos la grandeza de Cristo respecto a la creación, el primogénito de toda creación. ¿Y qué significaba el primogénito? ¿Alguien se acuerda? El preeminente. Y vimos casos en la Biblia que el ser primogénito no significaba haber nacido el primero, ¿de acuerdo? Como los testigos de Jehová pretenden decir. ¿Ves? Es el primogénito, es el primero, el primer creado, ni mucho menos.
ni de lejos. También vimos la grandeza de Cristo con respecto a su iglesia, cuando veíamos aquí, ¿verdad? Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Decíamos hablar acerca de esa palabra. Primogénito no significa necesariamente primero de una serie, primer hijo, primer animal nacido, lo que quiera que sea. Significa preeminencia a la vez. Porque vimos que no fue el primero que resucitó. Habían otros que habían resucitado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, se dice que Él es el primogénito de la resurrección, ¿verdad? Y es con respecto a la iglesia. Los resucitados con Cristo, como veremos más adelante en esta epístola, son aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y Él es el primogénito de todos ellos. También vimos, y el apóstol se encarga en enseñarnos, la grandeza de Cristo en su obra. Y vimos la obra de, ¿alguien se acuerda? Redención. Y reconciliación. Reconciliación. Redención, reconciliación y santificación, ¿verdad? Y vemos todo eso como el apóstol Pablo lo esgrime aquí bien fácilmente. Todo para decirles en cuanto a la salvación que no hay otro como Cristo. Ahora entramos en el capítulo 2 y vamos a ver la grandeza de Cristo en su suficiencia. Pablo va a advertir de los peligros, a los hermanos de Colosas, de los peligros que habían a su alrededor. En la epístola se trata de palabras persuasivas, de filosofías, de legalismos, de misticismos, ascetismo, etcétera, etcétera. Palabras persuasivas. Versículo 4, por ejemplo, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, palabras tentadoras o engañadoras, palabras atractivas que llevan el cebo en el anzuelo. Filosofías, con la mezcla de diversas clases de pensamientos como el gnosticismo. No voy a explicar, no voy a hacer una tesis aquí acerca del gnosticismo, tampoco estoy capacitado para eso, no me he metido demasiado en el tema. Hay cosas que me interesan más, aunque eso también debiera interesarme. Pero solamente quiero decir una cosa: una de las prerrogativas de las enseñanzas y creencias que tenían los gnósticos era que creían que la materia es mala y el espíritu es bueno. Entonces todo lo espiritual es bueno, todo lo que es físico es malo. Esa era una base de sus creencias. Entonces ellos llegaron a la conclusión, porque parece muy bonito eso, ¿no? La carne, hay dos palabras para carne, ¿verdad? ¿Se acordáis? La única que se acuerda, y no está hoy, es la hermana Lorena. Sarx y soma. Soma de psicosomático, ¿suena? Psicosomático, soma viene del cuerpo, tiene que ver con el cuerpo. Y el sarx es no el cuerpo físico, sino la carne de la que está infectada el cuerpo. No el cuerpo, perdón, el cuerpo no tiene nada que ver. Es la carne que llevamos dentro, que no tiene que ver con el cuerpo, ¿de acuerdo? Así que ellos tenían esa idea y decían: el Señor Jesucristo nunca pudo venir en carne. Nunca pudo venir en carne, porque si hubiese juntado el Espíritu de Cristo con la carne, se hubiese contaminado su espíritu. Eso es lo que ellos decían. O sea, veis como pensamientos que pudieran parecer medio regular acaban llegando a conclusiones muy erróneas. Porque, por ejemplo, leemos, estoy recordando ahora, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué hacemos? ¿Borramos esto? ¿Borramos esto? 1 Corintios 3, 16. Pablo escribiendo a Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Dios, ¿cómo se manifestó? Por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, fue manifestado en carne.
¿Qué hicieron con su cuerpo? Tenía cuerpo, ¿no? No podrían haber crucificado al Señor Jesús si no tuviera cuerpo. ¿Sí o no? Muy obvio. Pero si no lo piensas, podrías tragártelo. Ah, es verdad, el espíritu, la carne es mala, el espíritu es bueno. El legalismo, como decíamos la semana pasada, hacer las cosas para y por qué. Y bueno, para y por qué, los hermanos seguro dirán, ¿esto de qué va? Pues lo explico brevemente. No tenemos que hacer, la semana pasada veíamos, y nuestro énfasis era, que hemos sido santificados para presentarnos delante del Señor, ¿verdad? Para ser presentados, a ver si lo encuentro rápido, porque esto no lo tenía preparado. Sí, 22. En su cuerpo de carne, otra vez habla del cuerpo de Cristo, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y también recordábamos cuando dice, y esto erais algunos de vosotros, 1 Corintios, ¿te acordáis? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. Hemos sido santificados, somos santos tú y yo delante de Dios. No hay nada que tú tengas que hacer más, lo hizo Cristo por ti. Si has creído realmente en Cristo como tu Salvador, único Salvador, eres santo, no eres San Pepe ni San Juan, eres San, como decíamos la semana pasada, San Gregorio. Es que Gregorio, tenías que llamarte Gregorio, hombre. Gabriel, Santa Carmen, etcétera, etcétera. Somos santos delante del Señor. Muchos de los santos que la Iglesia Católica proclama posiblemente tuvieron algún tipo de experiencias o lo que sea, pero muchos de ellos posiblemente ni lo fueron. ¿De acuerdo? Y mucho menos los papas que están nombrando como santos. Mucho menos todavía. Así que, pero el legalismo, no hacemos las cosas para ser más santos. Hoy quiero ser santo, me abstengo de esto y hago aquello y me esfuerzo por lo otro para ser santo. No, ya eres santo. Hemos de hacer las cosas, quitarme de aquello o de lo otro, o hacer esto o lo otro, porque somos santos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque somos santos. No voy a ciertos lugares porque soy santo. No hago ciertas cosas porque soy santo. No para ser más santo. Es un error que existe hoy en día. Y por eso enfatizábamos estas palabras. Para, no. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Bien. Misticismo, muy dado a visiones, a nuevas revelaciones, experiencias espirituales. Mucho de eso pulula también en las iglesias carismáticas. He sentido, Dios me ha hablado y tal. Ese tipo de, ¿verdad?, de misticismo y ascetismo, que está muy unido al legalismo también, pero es una variante para ir subiendo de espiritualidad. Más me esfuerzo, más maltrato el cuerpo. Hay casos en la historia. Recuerdo de un Simón que hizo una torre, no sé si de 30 metros, y él se subió allí arriba y de ahí no bajó en no sé cuántos años. Le daban la comida por misericordia para que no se muriera, se la tiraban o la subían con cuerdas o yo qué sé, pero él no bajó. Ay, qué santo era, ¿verdad? No se contaminaba con la carne ni con el mundo, él allí solo, mirando las estrellas. Eso se llama ascetismo, una búsqueda de la santidad por medio de la negación e incluso de deseos naturales del cuerpo. Muchas religiones, hermanos, parece que estoy hablando en abstracto. Muchas religiones hoy en día practican estas cosas. ¿Sabías? Catolicismo, por ejemplo. Hay que ser austero con uno mismo. Entonces somos más santos. ¿Habéis visto la película Martín Lutero? Cómo se flagelaba, ¿verdad? Era una manera de purgar el cuerpo, castigar el cuerpo para conseguir liberarse y ser más espiritual. Hasta que se dio cuenta que eso no valía para nada.
Pero el catolicismo, con las prohibiciones, en ciertos días, no, este día no puedes comer carne. Bueno, el Señor me dice aquí claramente que negarán, como dice en segunda de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, cuidado, y a doctrinas de demonios, cuidado, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Te suena eso? ¿Por qué se le prohíbe a un hombre o a una mujer que se case y tenga una familia porque quiera servir al Señor? ¿Dónde encuentran eso en la Biblia? Encuentran eso en sus razonamientos. Ese es el razonamiento. Si no tiene familia, no tiene esposa, no tiene preocupaciones. ¿Tienes preocupaciones, hermano? ¿Carlos? ¿Sí? ¿Hermano Santi? ¿Tienes preocupaciones? ¿A ver algún casado más? ¿También? ¿También? ¿Hay algo que nos impida servir al Señor? Porque yo he estado casado. Tenía 2 hijos. Y he servido al Señor. ¿Por qué no se puede? ¿Quién dice que no? No, pero es que así se dedica más enteramente, más profundamente. Eso es un tipo de ascetismo y misticismo y legalismo todo junto ahí. Veneran reliquias y bueno, otras cosas. El budismo es otro tanto, las religiones asiáticas, ¿no? Orientales, confucianismo, jainismo, todo se basa en eso, en sacrificios para conseguir, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día, con su dieta del Antiguo Testamento, etc. ¿Qué están haciendo? Oh, la ley. Bueno, está bien, pero no lo hagas por obligación ni lo impongas a nadie. Si tú lo haces, como dice, que algunas cosas son de buena reputación, veremos más adelante en el libro de Colosenses. Está bien si lo haces, das trato duro al cuerpo, está bien, pero no se lo impongas a nadie. Si tú lo quieres hacer, hazlo, pero no lo impongas. Pero ellos en su religión lo imponen. El islamismo practica las abstinencias, el mes del Ramadán, ¿os acordáis, no? Se abstienen todo el día de comer, tengan hambre o no tengan hambre, de estar con su esposa, no, nada de eso, todo eso es malo, lo vamos a evitar todo el día. Y luego por la noche se hartan de comer, pero eso es aparte. Tengamos cuidado, hermanos, con estos pensamientos, porque continúan estando alrededor nuestro y son peligrosos y muy sutiles. Y Pablo tiene luchas en su corazón por el temor de que aquella iglesia que no conocía al pastor que estaba con él en la cárcel, pero no conocía a la iglesia, estaba orando: Señor, guarda esa iglesia, para que esas falsas doctrinas, filosofías, enseñanzas y prácticas no entren en conflicto con la plenitud que hay en Cristo, que se apoyen en Cristo, que en Cristo tengan toda plenitud, que no necesiten nada más más allá de eso. Ahora, la verdadera espiritualidad, hermanos, la verdadera espiritualidad no viene con el metodismo, con la metodología, no vienen sino por el conocimiento. La verdadera espiritualidad no viene sino con el conocimiento de Cristo. Por fin lo he dicho como quería. Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Supremo en todo, la máxima autoridad, donde habita toda la plenitud del conocimiento, está en Cristo. Y hermanos, no necesitamos más que a Cristo. Ahora, hay que hacer alguna salvedad. Cuando alguien es engañado por cualquiera de estas filosofías, pensamientos que están alrededor nuestro, cuando alguien es engañado por eso,
habiendo conocido, supuestamente, habiendo conocido al Señor, es porque solo conoce sobre el Señor y no al Señor. Y eso es importantísimo, porque en eso consiste el crecimiento. Cuando conocemos al Señor, empezamos un camino, ya somos salvos. El día que tú te entregaste a Cristo para tu salvación, para que Él te salvara, reconociste tus pecados, ese día le pediste al Señor que te salvara, que Él era el único que podía salvarte, ese día fuiste salvo. Pero no te quedes ahí, hermano. No podemos quedarnos ahí. Ahí empieza el camino de ese crecimiento, de ese conocimiento del que Pablo está hablando. En la iglesia, esta iglesia de Colosas tenía fe, ¿verdad? Versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Del amor que tenéis. Este es el capítulo 1. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pues fíjate que tenían. ¿Qué dices que tenían? Amor y habiendo oído de vuestra fe. Tenían fe y tenían amor. Pues ¿qué más les falta? ¿Tienes tú que estás aquí fe y amor? Y los que están, los hermanos que puedan escucharnos más allá. ¿Tenemos fe y amor? Pues ya está todo. No. No está todo. Si no, el apóstol Pablo hubiese dicho: gracias a Dios que tenéis fe y amor. Punto. Pero no le dice eso. Está preocupado por su conocimiento para que no sean engañados. Entonces, ¿el conocimiento viene el día que fuiste salvo? No. Ahí empieza el primer paso. Has conocido a Cristo como tu Salvador. Ya sabes que Cristo murió por ti. Sabes que tú eras pecador. Y sabes que Él te ha perdonado los pecados y te ha lavado con su sangre. Pero eso es todo. Hay que saber más, ¿no? Hay que conocer más. Hay que tener mayor conocimiento. Tenían fe y amor. ¿Por qué Pablo tenía que preocuparse con aquella agonía por esa iglesia? Versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Eso quiere decir que les trata como hermanos, porque eran creyentes. ¿Qué les faltaba pues a los colosenses? Parece que ya lo tenían todo. Fe y amor, ya está. Eso es lo que muchos creen, por desgracia. Y ahí está el principal campo para sembrar, cuando solo tienes fe y amor. Porque fe y amor, si no hay conocimiento, ¿en qué se basa la fe? ¿Y en qué se basa el amor? Lo que a Pablo le preocupaba era que les faltaba o les faltase conocimiento. Tenéis fe y amor, pero cuidado que no os falte el conocimiento. En nuestros días se enfatiza el amor por sobre todas las cosas. Lo importante es el amor. Que nos amemos los unos a los otros. No deberían haber tantas divisiones y tal y cual, para aquí y para allá. Es que el amor, si tuviéramos amor, ¿verdad? Hoy día son muchos los que piensan que el amor une y la doctrina divide. Pregunto, ¿dónde está el conocimiento en el amor o en la doctrina? Pero hay muchos que intentan ignorarlo, involuntaria o voluntariamente. Conocimiento es la base del crecimiento de un creyente, hermanos. Tú puedes ser creyente y llevas 20 años, 30, los que sean,
10 en el Señor y has conocido al Señor y es tu Salvador. Pero si no ha habido crecimiento, eres tan voluble casi como un incrédulo. Eres salvo por la gracia de Dios, pero eres voluble. Estás expuesto a cualquier doctrina porque no conoces la doctrina de Cristo. Porque no conoces a Cristo, conoces de Cristo, sobre Él, que fue muy bueno, que hizo milagros, que tal, que murió, que resucitó, que fue al cielo, que intercede por nosotros y punto. Eso no es el conocimiento que debemos tener. Eso es la base, el principio de nuestro crecimiento. Pero no hablemos de doctrina, porque la doctrina separa. El amor une. Pues hermanos, el amor sin conocimiento puede resultar en algo fatal para ti. Por amor a los carismáticos no se denuncian sus errores. Hablo en general. Por amor a los liberales no denunciamos sus herejías. Por amor a los pecadores no denunciamos su pecado. Por amor al mundo no nos separamos del mundo. Nos gustan las cosas del mundo, ¿verdad? Si la gente va así, o piensa así, o tiene este tipo de filosofía, o saca estas conclusiones, yo también. Estamos en el mundo, ¿no? Y se olvidan de la segunda parte. Pero no somos del mundo. Esta no es nuestra patria. Por amor al hermano permitimos que viva en pecado sin exhortarle, para intentar corregirle y que vaya al camino del Señor. Todo eso se hace por amor. Por amor, el predicador que llega predicando otro evangelio diferente. Puedo nombrar a Billy Graham, a pesar de que ha fallecido. Luis Palau. Y otros tantos telepredicadores que podemos encontrar. No se critican mucho. Él piensa de otra manera. Pero escucha, si lo que dice es otro evangelio, hay que denunciarlo. Porque la gente que no tiene mucho crecimiento se lo va a tragar con el anzuelo. ¿Me explico? Pero no te metas. Y es que el amor tiene que estar unido al conocimiento. Diría yo de otra manera, si no tenemos amor por el conocimiento, nuestro amor es sensiblero. ¿Lo puedo decir de otra manera? Un amor sin conocimiento es un amor frágil, etéreo, muy superficial. Colosenses 2 y 3, para que sean consolados, si tenéis vuestras Biblias ahí, seguidlo ahí, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta... ¿Esto denota un proceso? Al decir hasta, ¿sí o no? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por cierto, ¿en quién? ¿En quién están escondidos? ¿En Dios o en Cristo? Bueno, Cristo es Dios, sí. Pero aquí el escritor, inspirado por el Espíritu, lo pone aparte. Dios el Padre y el Hijo, Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Luego os lo pregunto, y pensando a la vez. Pero hermanos, el amor sin conocimiento es muy peligroso. Y me temo que nuestras iglesias están demasiado llenas de gente que tiene mucho amor, creyentes, hermanos, hermanas, que tienen mucho amor, pero les falta conocimiento. Yo espero que aquí no nos pase. Por eso estoy predicando esto también. Me uno a lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí. Por eso insistimos en esta iglesia, al menos, con nuestras imperfecciones. Pero insistimos en
crecer en conocer, en estudiar la palabra de Dios. Lo único que nos apartará del error es el conocimiento de la verdad. Si no conoces la verdad, no puedes diferenciar. Cuando alguien viene con otra teoría, otra filosofía... ¿Os acordáis de un señor que vino varias veces aquí? Ya no ha venido más. Él me dijo, parecía creyente, pero un día me dijo, no, pero yo creo que hay cosas que están equivocadas, porque nosotros vamos a ser reencarnados. Digo, ¿de dónde ha leído usted eso en la Biblia? No lo sé, ya lo buscaré. Digo, pues mire, cuando vuelva a venir, por favor, tráigame usted las citas donde habla de eso. Porque yo he leído la Biblia muchas veces y no lo encuentro. A ver si usted lo ha visto y me lo enseña. Ya no ha vuelto. ¿Cómo se puede decir que es creyente y creer en la reencarnación? Dice, bueno, yo no lo creería. Pues este hermano, si lo es, no creo. Si lo cree. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. No puedes creer en una reencarnación si crees en Cristo como tu Salvador, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Punto. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Punto. Cuando mueres, vas a la presencia del Señor o vas a un infierno del que saldrás un día para ser juzgado en el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, para ser lanzado al lago de fuego. Eso es lo que enseña la Escritura. Bueno, pero es que yo creo que, mira, lo que tú creas no me importa. Yo creo antes a lo que dice la Biblia. Por algo el Señor dice, sea antes Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo porque tengo que creer otras cosas de las que diga la Biblia. La Biblia me habla de la mal llamada o falsa, mal llamada ciencia. Pues yo lo veo alrededor mío. Yo veo alrededor mío que hay una mal llamada ciencia y creo que a la vez hay una buena llamada ciencia. Cuando vas al médico y coge el estetoscopio o te manda una radiografía o te manda a hacer un escáner o un TAC o todo eso, esa es la buena ciencia. Esa no es falsa. Está basada en el método científico. ¿Alguien sabe lo que es? Está comprobado. Está en base a los estudios. Pero yo no creo ni me harán creer jamás en esa ciencia, mal llamada ciencia, que dice que todo el universo vino de un boom. De la nada, nada sale. Es nihilo nihil fit. Nada, pero es que de la nada puede salir alguien, dijo tal, no me acuerdo el nombre. Me gustaría recordarlo para poder ver, porque fue en una entrevista y yo vi ese trozo. Es que de la nada, le dijo un cura, dice, pero la Biblia dice que de la nada, o sea, la ciencia dice que de la nada, nada sale. Dice, sí, pero es que la nada en sí es algo. Bien, señor científico, muy bien, muy bien. No hace falta que vaya más al colegio, aprendió bastante. ¿Habrá mayor tontería? Creemos, pensamos, todo es especulación, todo es posiblemente, no sé cuantísimo, ni se ponen de acuerdo en los millones. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? En los millones de años que tiene el universo y creemos que esto vino de esto y de aquello. Creemos, pensamos. Diríamos mal dicho, váyase usted por ahí. Yo tengo una revelación del que estaba allí cuando todo se hizo. No tengo por qué creerles a ustedes. Pero es el conocimiento lo que me aparta del error. Lo que nos debe apartar del error, hermanos. Fijaos si es importante. Esta semana leía en Oseas 4. Y subrayé estos dos versículos. Los tenía subrayados, pero los apunté para incluirlos también en el mensaje. En Oseas 4, versículos 6 y 14, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Piensa. Y el versículo 14 dice, el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Te das cuenta por qué el apóstol Pablo estaba enfatizando el conocimiento? Tenéis fe, tenéis amor, pero que no se os olvide, hay que crecer, hay que conocer. Y Cristo, Él es el que, conociéndole a Él, en Él tenemos toda la plenitud de la sabiduría y la inteligencia. No necesitamos a nadie más. Colosenses, no necesitáis a nadie más que a Cristo. Filipenses 1:9. El apóstol Pablo ahora escribiendo a los de Filipo. Y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vuestro amor, ya tenían amor, eran hermanos, o sea que se les da por supuesto que tenían fe, tenían amor, pero dice, es mi oración, pido en oración que vuestro amor abunde más y más, no se quede ahí, abunde más y más en toda ciencia y todo conocimiento. Y no se dice simplemente que abunde más vuestro amor. Tenemos que amarnos más. Por supuesto que sí. Por supuesto que debemos amarnos más los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor, ¿verdad? En que os améis los unos a los otros. Es cierto que hemos de crecer en amor, pero no solo en amor. No solo en amor. La palabra que dice aquí, que dice ciencia, que abundéis más y más, haya crecimiento, más y más y más, en ciencia. Esta palabra ciencia tiene que ver con la palabra, bueno, es la palabra epignosis o pignosei en griego, y significa pleno conocimiento. Que abundéis más y más, aparte del amor, que ese amor abunde más y más en el pleno conocimiento. Vuestro amor debe abundar más y más en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y aún diría más, y de su Santo Espíritu que mora en vosotros. Y la palabra conocimiento dice ciencia, que abundéis más y más en ciencia y conocimiento. Es aisthesis, discernimiento. O sea, conocimiento y discernimiento. De modo que el versículo nos viene a decir que vuestro amor crezca más y más en el conocimiento completo y en discernimiento. Y hermanos, pienso, y hace muchos años que lo pienso, una de las cosas que más necesita la iglesia de hoy es discernimiento. Y el discernimiento viene a través del conocimiento. ¿Por qué hay que decirle al niño que no meta los dedos en los agujeros del enchufe? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le puede dar un calambre, ¿no? Le puede pasar la luz y el niño, ¿verdad? ¿Pero por qué los mete? Porque no tiene conocimiento. Y como no tiene conocimiento, no tiene discernimiento. Y hay que decirle, no lo hagas. Así pasa a veces con los cristianos, hermanos. Cuando falta el discernimiento, por falta de conocimiento, hay que decirles, no deberías hacer esto. Esto no es bueno para ti. ¿Entiendes? La palabra en Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis, el versículo siguiente del 9 que hemos leído, que abundéis más y más en ciencia y en todo conocimiento, dice, para que aprobéis. Para significa un propósito. Que abundéis más y más en ciencia y en todo conocimiento para algo. Porque si no, conocimiento por conocimiento, lo único que puede hacer es envanecerte. Que también los hay. Hay creyentes con una cabeza así y un cuerpecito de enano. Conocen mucho y practican poco. Para que aprobéis conocimiento y discernimiento, ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor, no simplemente lo bueno, lo mejor.
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra probéis es doquimazo y significa discernir. Discernir, que juzguéis lo mejor. ¿Cómo? Una vez que vayáis creciendo, que vuestro amor vaya creciendo en ciencia y en conocimiento, con eso aprobaréis mejor las cosas, o las cosas que sean mejor, no simplemente las buenas. He dicho muchas veces, esto es malo, esto es bueno, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo llamaríamos? No oigo. Mejor. ¿Cuántas veces nos conformamos con lo bueno? Si algo es bueno y hay algo mejor, lo bueno ya no es tan bueno, aunque siga siendo bueno. ¿Me explico? Nosotros somos llamados a lo mejor, a una vida más excelente. ¿Sí? ¿Más excelente? ¿Qué significa más excelente? Si una música es buena y hay algo mejor, ¿sería suficiente cuando dice el Señor? ¿Qué versículo hemos leído hoy en el Salmo? Porque grande es Jehová y digno de suprema. ¿Suprema es bueno? No, suprema es lo más alto. Y si conozco una música que es mejor que buena, esa es la que debo cantar y con la que debo adorar a Dios. No me conformo con la buena. A veces me preguntan los músicos, pastor, ¿y esta qué tal? Está bien, no está mal, pero hay mejores. Hay mejores. La iglesia de Colosas tenía amor, pero Pablo teme que les falte el conocimiento para discernir los peligros que les acechaban, todas esas cosas que hemos visto antes, ¿no? Falsas doctrinas o palabras persuasivas, misticismo y todas esas cosas, ¿no? Versículos 9 y 10. Por lo cual, y le escribe esto, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, de parte de Epafras, el pastor de Colosas, ahora en la cárcel, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo vamos a andar como es digno del Señor si no tenemos conocimiento? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso les habla de la grandeza de Cristo en su suficiencia. Cristo es suficiente, hermanos de Colosas. No os dejéis engañar, mirad que no os engañe nadie. Poneros las vacunas, y la mejor vacuna contra el error es conocer la verdad. Esa no falla. Esa vacuna no falla. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, todo el conocimiento está en Él. ¿Quieres saber algo? Aquí está. Esta es su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice, ¿no? Y Pablo les viene a decir, lo verdaderamente importante es conocer a Cristo, no de Cristo, no sobre Cristo, sino conocer a Cristo. Y no está hablando de conocerle como Salvador ahora, no. Está hablando de después de haber sido salvo, después de haber tenido amor o tener amor. Ellos tenían fe, tenían amor, conocían al Señor. ¿Por qué les dice que tienen, o lo importante es que conozcan a Cristo? Cuanto más conozcas a Cristo, cuanto más conozcas del Señor, cuanto más le conozcas a través de su palabra, menos peligros tendrás de caer en errores.
Ahora alguno puede decir, se me ocurre, puede pensar, bueno, yo con lo que sé, a mí no me engaña nadie. Yo no estaría tan seguro. ¿Ya has aprendido todo lo que debes aprender? ¿Hay más que debes aprender? Debemos aprender más, por supuesto. No hemos llegado quizá ni a la superficie. Estamos rascando la superficie del conocimiento que tiene Cristo para nosotros. Menos mal que quizá por la gracia de Dios pueda decir que no te enfrentas con muchos testigos de Jehová. Menos mal que no te enfrentas con muchos adventistas. Menos mal que no te encuentras con muchos carismáticos. Y menos mal que así podría continuar con otros. Si tuvieras que lidiar con ellos, esgrimir la espada del conocimiento que tú tienes de Dios, no sé si te sentirías tan seguro. ¿Me explico? No hablo por todos. Cada uno entenderá lo que deba entender. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas con ninguna persona de estas? Mucho, ¿verdad? Algunos a lo mejor nunca. Te aseguro que te sentirías muy mal, como yo me sentí hace muchos años, cuando un testigo de Jehová me dijo acerca de los 144.000. ¿Eso qué es? Tenía 26, 27 años. Todavía no había empezado mi carrera. Hacía muchos años que conocía al Señor, pero todavía no había empezado a ascender en mi conocimiento de la palabra de Dios. Y a mí se me ocurre decirle, bueno, es que ustedes no creen en que Cristo es Dios. Claro que no. Pues mire, primera de Juan 5:7. Y estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ah, no, pero este versículo es espurio. Me dejó desalmado. Pues no tenía otro versículo. Y me dijo que era espurio. ¿Sabéis lo que significa espurio? Bueno, ellos creen que no estaba en algunos manuscritos antiguos y tal y cual. Entonces, como ese versículo no estaba, que no está. ¿Y cómo me quedé? ¿Cómo te quedarías tú, verdad? ¿Por qué? Porque me faltaba conocimiento. Tenía amor por el Señor, tenía fe, pero me faltó conocimiento. Ahora mismo, y no presumo de nada, no lo sé todo, pero no temo a ningún testigo de Jehová. Es más, se marchan de casa. Cuando hablo con ellos, se marchan de casa. No son muchos los que vienen. Debo estar anotado en la lista negra. A esta casa, no, a los demás pisos sí, pero a este piso no vayáis. Es inútil, no vayáis. Simplemente quiero decir, me puedo defender de los ataques doctrinales que puedan hablar acerca o en contra de mi Cristo, que es Dios. Tengo suficientes pasajes para mostrarles y para mostrarles dónde han hecho tergiversación. Lo que tenéis que hacer, dice Pablo, es crecer hasta el conocimiento, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, todo tiene que ver con conocimiento, el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora sí lo pregunto, ¿a quién se refiere? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidas. ¿Quién es quién? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. El Hijo.
El Hijo es el que está intermediando entre Dios, el Padre, y nosotros, sus hijos. El Hijo. Y nosotros tenemos acceso al Padre porque somos así de majos. ¿No? No, vamos en el nombre de Cristo, de su Hijo. ¿Verdad? Vamos en el nombre del Señor Jesús. Porque si no, ¿quién eres tú ni quién soy yo? Si no fuera por Él. Pues dice, en Él podéis encontrar todo el conocimiento, porque está ahí metido. Todo el conocimiento está en el Señor Jesús. Conócele a Él y tendrás conocimientos. Ahora, versículo 9, porque en Él habita corporalmente, en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. En Él habita el todo de la deidad. El todo. No es que el Padre tiene un poquito más, no. El todo de lo que es Dios está en Cristo. De hecho, Él es Dios. Pero bueno, esto es para los testigos. Conocer a Cristo nos da la salvación, ¿cierto? Pero una vez que somos salvos, hermanos, nuestro conocimiento de Él debe ir creciendo. Ya lo he dicho. No te dejes llevar por cosas como palabras persuasivas. No sabes cómo hablan algunos testigos, ¿eh? No sabes cómo hablan algunos adventistas e incluso algunos católicos. No sabes cómo hablan. Por filosofías, legalismos, misticismos, ascetismos. Esta era la preocupación del apóstol Pablo por los colosenses. La preocupación por las iglesias. Hablamos la semana pasada un poco, ¿verdad? Cómo sufría él. Y entre todas estas cosas, 2 Corintios 11, está hablando de las peripecias y peligros en el mar, en los caminos y tal y cual. Y dice, lo que sobre mí se agolpa. Como diciendo, ya es el colmo. La preocupación por todas las iglesias. ¿Cuánto amaba él a las iglesias de Cristo? Unas las había comenzado él, y parece más razonable, ¿no? Pero estaba amando a esta iglesia, preocupado, en agonía, por una iglesia que no conocía. Pero que no les falte conocimiento, Señor, que no les falte conocimiento. Ayúdales en su crecimiento. Los pastores y líderes, y acabo con esto, de las iglesias debemos sentir esa agonía por nuestras iglesias, por nuestras congregaciones. Preocuparnos de que el que manifiesta ser creyente realmente lo sea en su vida práctica, su vida cristiana. Preocuparnos, hermanos, hay creyentes. Quiero decir este pensamiento antes de acabar. Hay creyentes. Cada uno sabe de por sí si tú eres o no, pero hay creyentes que no sabrían explicarle el Evangelio a otro no creyente. ¿Te lo digo más claro? Por supuesto que no voy a decir nadie que levante la mano, pero yo sé que hay personas aquí y en todas nuestras iglesias que llevan años de creyentes y no sabrían explicarle el Evangelio a un incrédulo. ¿Eso se llama conocimiento? ¿Se llama eso conocimiento? Ahora tú, hazte un poco la pregunta, ¿sabría yo explicarle el Evangelio a un creyente? No estoy dudando de tu fe, pero ¿sabrías? Hay demasiados creyentes que no conocen lo que creen. ¡Wow! Esto va más allá, ¿sí? Dicen creer que Cristo es Dios, pero no sabrían decirlo en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo crees? Porque alguien te lo dijo. Está bien, pero hasta un punto. Luego tienes que saberlo tú. ¿Sí o no?
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, el conocimiento viene conociendo a Cristo por su palabra. Y no la leemos de forma regular, consistente. Estoy convencido, estoy persuadido, sería la mejor palabra. Estoy persuadido de que aquí en nuestra iglesia y alrededor de todas esas iglesias, lo que más se neglige hoy, donde somos más negligentes, es la lectura de la palabra de Dios. Y lo sé por experiencia en mis años de hace tiempo. Y lo sé porque veo el producto. Si yo te preguntara, no me contestes, pero si yo te preguntara, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? Ya sea que sigas un método o no, es lo de menos. ¿Estás leyendo la Biblia todos los días? Muchos tendríais que decir, no. Leo la Biblia cuando me acuerdo, cuando estoy bien, si tengo un rato, si me apetece. Si la leo por la mañana es que me duermo, si la leo por la noche estoy muy cansado o cansada. Pierdes la costumbre, el buen hábito. ¿Sabes que hay buenos hábitos? Hay buenas costumbres. Ese es uno bueno. Fíjate si tenemos cosas importantes en el día para hacer. Y no dejamos ni una. Pero esa que es sublimemente importante es la que dejamos. Y pensamos que vamos a conocer al Señor. Pensamos que vamos a crecer en el Señor. Si no leemos la palabra del Señor, si no meditamos en lo que dice, si ni siquiera entendemos lo que se nos está diciendo, difícilmente vamos a crecer. ¿Y cuál era la preocupación del apóstol Pablo? El apóstol Pablo no conocía esta iglesia ni la conocerá. Pero ¿qué diría si estuviera viviendo en nuestro tiempo en una cárcel en Roma? Sé que tenéis fe, sé que tenéis amor, pero que no os falte el conocimiento. Que no os falte el conocimiento. Hermanos, en la palabra de Dios, y acabo con esto de verdad, sabemos que el león anda rugiendo alrededor nuestro, buscando a quien puede devorar. Y somos pasto fácil para él. Pasto no, carne fácil. Todavía los leones no comen carne. Llegará un día que comerán, paja, hierba. Llegará un día que comerán hierba. ¿Lo sabías? Sí, algunos sí, y otros. León comiendo hierba, ¿tú te lo crees? ¿Te crees que el león va a comer hierba con esos dientajos que tiene? ¿Te lo crees o no? ¿Cuántos se lo creen? A ver, levanten la mano. La Biblia lo dice y yo lo creo. ¿De acuerdo? Y pues usted cree mucho, ¿eh? No, solamente confío en lo que Dios me dice y Dios lo dice. Léelo. Bien, tenemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia que tú tienes en casa, hay enseñanza para la educación de los hijos. ¿No sabes cómo educar a tu hijo? Proverbios es un buen libro. Voy a hacer más breve. Hay educación para los padres o enseñanza para los padres, para las madres, para el vestir modesto, para los solteros, para los casados, para los abuelos, para los viudos, para los recién convertidos, para los creyentes maduros, para los pastores, para los líderes espirituales, para los que comercian, para los que para la alabanza, la adoración, para la música. Puedes encontrar todo y de todo en la palabra de Dios.
¿Cómo lo aprenderás? Te aseguro que sin leerla no lo aprenderás. Sin leerla no lo aprenderás. Hermanos, nos conformamos con venir el domingo por la mañana a la iglesia. Algunos vienen los viernes al estudio. Ahora pronto vamos a empezar los miércoles con la ayuda del Señor y con los que quieran venir. Vamos a empezar cultos de oración. Habrá un breve mensaje y un tiempo de oración. No es suficiente. Si tú no hablas con el Señor cada día, si tú no lees la palabra de Dios cada día, si incluso tú no memorizas algún versículo de vez en cuando, al menos cada vez que puedas, aquellos versículos que te han llamado la atención, que te han entrado directamente, memorízalo, que no se te olvide. Pero si no estamos por eso, nuestro crecimiento va a ser nulo. Y estaremos a pocos centímetros después de habernos convertido, aunque pasen años. Este libro santo está escrito por el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es el Señor Jesucristo. En Él habita toda la sabiduría, el conocimiento, toda la inteligencia, toda la ciencia, toda paz. ¿Qué significa paz? Toda, ¿verdad? En griego, paz, toda. Si quieres sabiduría, aquí la tienes. ¿Qué debo hacer en mi circunstancia? Aquí tienes sabiduría. Si no hacemos esto, estamos en grave peligro de coger constipados, de coger COVID, todo eso espiritualmente hablando, claro. Los virus los tendrás aquí, para no ser contagiado con los virus que hay alrededor nuestro. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y Cristo es presentado aquí como, y vemos su grandeza en su suficiencia. Él es suficiente. Pero es que no vamos a la fuente para saciarnos de su suficiencia. Ese es el gran problema. ¿Quieres crecer? Está en tu mano. Dios quiere que crezcas. El apóstol Pablo, si estuviera aquí también, querría. Y yo también. Oro por mi crecimiento y por el vuestro. Hermanos, querríamos dar algún paso más. Tengo un letrero que no lo cambio, me lo dieron en una gasolinera y dice: si no cambias nada, nada cambia. Algo así. No me lo he memorizado, pero es fácil. Si no cambias nada, nada cambia. Si no cambia nada, nada cambia. Algo así. Si tú no cambias nada en tu rutina, si tú no encuentras tiempo para la oración, para leer su palabra, tu vida no va a cambiar. Tu crecimiento no va a progresar. Está claro, ¿no? Pero nadie, ni siquiera el pastor, puede obligar a nadie a leer, a orar, a crecer. ¿De acuerdo? Ponemos los medios y el que quiere los aprovecha y el que no, no. Porque no somos robots. Cada uno tiene su propia libertad de hacer lo que quiera. Pero si os preocupa la falta de crecimiento, habrán medios. ¿De acuerdo?